Jóvenes, ¿me escuchan? Inge. Sí. Inge. 2 veces I sub X 170.8. 78.8. 188.8 centímetros a la cuarta. Les he dado el tiempo suficiente. El I sub Y, el que me lo ha calculado, esto tiene 25.6, Inge. ¿Cuánto? 25.6. 25.6. ¿Quién eres? Murillo Montoya de Francia, Inge. Si está bien calculado esto, tienes 10 puntos en el segundo parcial. Ya, Te regalo. Ya. Voy a calcular ahora. I sub Y. I sub Y. Esta Y. Esta Y. Vale. ¿Cuánto? Dictame, Murillo. sería 2 veces por 2 I sub Y. por I sub Y, Inge. 12.8. ¿Sí? Sí, Inge. Te sale 25.6. Lamentablemente no está bien. Lamentablemente no está bien. No te diré que está mal. Te diré que no está bien. ¿Ya? Está bien. Tacar. No está bien. Aquí te lo voy a calcular ahora. Atiendan, por favor, jóvenes, esto debían dominar. ¿Qué tengo que aplicar, jóvenes? Teorema de Steiner, Inge. Teorema de Steiner. Gary, ¿verdad? Sí, Inge. Gary. Estás por buen camino, Gary. Gracias, Inge. Listo. Teorema de Steiner. El momento de inercia de una sección compuesta. Tenemos 2 secciones canales, sección compuesta. Respecto a un eje, respecto a cualquier eje, es igual a la sumatoria de los momentos de inercia de las secciones que lo componen, las partes, respecto al mismo eje. Y el momento de inercia de un canal, como son 2 canales exactamente similares, equidistantes, simétricos, entonces digo aquí 2, corchete. El momento de inercia, Steiner, respecto del eje Y de un solo canal, ¿cuánto vale? 12.8. 12.8. 12,8 centímetros a la cuarta. Pero es respecto de este eje. ¿Qué tengo que hacer? Trasladar con Steiner al eje Y que yo necesito. Trasladar. Y para trasladar tengo que sumar el área de la sección, 898, por YC menos Y1 al cuadrado. YI al cuadrado. Y, no entiendo. Esta distancia, por distancia entre x al cuadrado, dice, por distancia entre x al cuadrado. Esta distancia d es igual a ¿qué? Ah, necesito este valorcito. ¿Cuánto era este valor? B, no he anotado. Díctenme, por favor, B, ¿cuánto era? ¿O he anotado? No he anotado. ¿Cuánto vale B? 40 milímetros. 40 milímetros. Como estamos trabajando en centímetros, 4 centímetros, ¿verdad? Entonces, la distancia entre x al cuadrado es 4 centímetros menos, ¿qué es esto? Z sub 0. 4 menos 1,31. ¿Cuánto es eso? 2,69. 2,69 centímetros al cuadrado.
Estoy haciendo esto, fíjense, voy a borrar esta parte. Esta parte estaba mal. Esto está mal. Y aquí lo he borrado mi eje Y. Mi eje Y es este. Estoy haciendo el momento de inercia respecto de cualquier eje es igual al momento de inercia respecto de un eje centroidal, y barrita lo pondremos, o y barrita si quieren aquí, más el producto del área de la sección por distancia entre ejes al cuadrado. Steiner. Teorema de Steiner. ¿Está bien, jóvenes? Y es lo que estoy haciendo. El momento de inercia de esta sección respecto de este eje es igual al momento de inercia respecto del eje Y de la sección, ¿ya? Más el producto del área, de su área, por distancia entre ejes al cuadrado. D es la distancia entre ejes al cuadrado, entre estos dos ejes. Como es de aquí, para esta otra sección es lo mismo exactamente. Todos cerramos esto y multiplicamos por 2 y me dictan el resultado. 155.56 me sale, Inge. 155. 56. ¿Qué hemos logrado? Hemos obtenido los momentos de inercia respecto del eje X principal de toda la sección y respecto del eje Y, que también es principal de toda la sección. ¿Cuál había sido menor? Eje Y. Y Y, Inge. El eje Y había sido eje crítico. Respecto del eje Y va a fallar la columna si pandea. Con esta información, ¿qué hago ahora? Pues RY había sido el eje mínimo. R mínimo. ¿Y cuánto es esto? Momento de inercia. ¿Y su fiel? 155.56 entre En 2 veces área. ¿cuánto es el R mínimo? 2.94. 2.94 centímetros. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí. Sí, Inge. Respecto del eje Y, fíjese, Steiner, etc. Y todo ese mambo del Steiner y demás cosas, ¿por qué no hice para el eje X? ¿Por qué no he aplicado para determinar I sub X respecto de ese eje, de las dos secciones? ¿Por qué no he aplicado Steiner? Inge, es porque su centro de inercia se encuentra en el mismo eje. Sus ejes Sí, principales en el eje coinciden. El eje principal de un solo perfil coincide con el eje principal de los dos perfiles, coinciden, o sea, no hay nada que trasladar. Entonces, el momento de inercia de esta sección compuesta respecto del eje X es igual a la sumatoria de los momentos de inercia de las dos secciones respecto al eje X. Como no coinciden, no hay Steiner, lo único que hago es sumar. Y por eso he dicho 2 veces I sub X, ¿verdad? Sí, Inge. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Ya estamos en condiciones de calcular la relación de esbeltez, ¿sí? La relación de esbeltez, entonces, ¿cuánto vale? Estito, para no perder la hoja, para no ir a otra planilla, voy a calcular aquí. Ya. Acá hemos dicho 2. Por la longitud, 3. Pero como el radio de giro está en centímetros, esto también lo
llevaré a centímetros, 300 centímetros. Dividido entre radio de giro mínimo, 294 centímetros. ¿Cuánto es la relación de esbeltez? 204. 204.08. Está bien. Ya, vale, a 0,8. 204. En el próximo punto vamos a ver dimensionamiento de columnas. Y todas las normas, normas rusas, normas americanas, normas mexicanas, normas bolivianas, me río cuando digo normas bolivianas, nos recomiendan, no permiten que la relación de esbeltez de una columna, cualquiera que sea el material, supere el valor de 200. Eso vamos a ver, porque es una columna antieconómica, no recomendable. Podemos hacer, nosotros tenemos todo el derecho de hacer cualquier cosa. No sé si llamarle derecho. Nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero hay cosas que no debemos. Dentro de esas cosas, no debemos que esto sea mayor a 200. Estamos cerca de 200. Nos han dicho a nosotros, sin embargo, que calculemos la carga crítica, esfuerzo crítico para esta columna con estos perfiles. Alguien que ya sabe diseñar me dice, no me conviene. Entonces, si yo tengo que construir una columna de 3 metros, tengo que, al ver esto, tengo que aumentar el número de perfil. Tengo que aumentar porque no va a resistir mucha carga, no me conviene, solamente por recomendación. Pero aquí está en un problema de aplicación. Seguimos adelante. Tengo la relación de esbeltez y me fijo, relación de esbeltez K por L sobre R, mucho mayor a lambda. Para el esfuerzo crítico, ¿qué ecuación debo utilizar? La de Euler, Inge, la fórmula de Euler. Euler. Entonces aquí digo, aquí voy a terminar ya. ¿Cómo? K por L sobre R es mayor a lambda, usar Euler. ¿Y qué dice Euler? El esfuerzo crítico, de acuerdo a la fórmula de Euler, es igual a pi cuadrado por E sobre la relación de esbeltez al cuadrado, K por L sobre R al cuadrado. Ahora denme el resultado, jóvenes. E vale 2 por 10 a la 6. El resultado me va a dar en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pi cuadrado por 2 por 10 a la 6 dividido entre 204,08 al cuadrado. ¿Cuánto vale? 473,94. 473,94. Aquí amerita una observación, jóvenes. ¿Cuál es el límite de proporcionalidad? 2000. Esta columna va a fallar con un esfuerzo de 473. Digamos 474. Muy por debajo de los 2000, que es el límite de proporcionalidad. ¿Falla por qué? Por inestabilidad, por pandeo. Y eso es lo que ocurre. Todo lo que les he estado diciendo hasta ahora en este capítulo justamente es eso. Las columnas largas, esbeltas, no fallan porque su esfuerzo ha llegado al límite de proporcionalidad o al límite de fluencia, para nada. Fallan con esfuerzos pequeños por falta de estabilidad. Eso se llama inestabilidad. Fallan por pandeo. Con 473,94 va a pandear la columna. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí. Aquí es igual la carga crítica de Euler.
La carga crítica de Euler es igual al esfuerzo crítico multiplicado por El área. el Área. área. ¿Cuánto sale entonces? 473,94 por el área. 2 veces 8,98. ¿Cuánto vale? 8.512.07. 8.512,07 kilos. 8 toneladas y medio de todos modos soporta esta columna, imagínense. 8 toneladas y medio soporta antes de fallar. No pierdan de vista, antes de fallar, con 8.5 toneladas ya falla la columna. ¿Qué tengo que hacer para que no falle? Por seguridad tendré que cargar máximo 8 toneladas, no más, porque sé que con 8,5 va a fallar. Entonces va a depender del factor de seguridad que utilice. Lamentablemente, jóvenes, en el diseño de columnas no podemos usar un factor de seguridad único, porque el factor de seguridad es variable. Cuanto más esbelta la columna, mayor factor de seguridad. Menos esbelta, menor factor de seguridad. Es variable. O sea, que el diseño de columnas no se puede utilizar un factor de seguridad único. ¿Se dan cuenta, verdad? Y es lógico, ¿verdad? Mi columna es muy esbelta. Tendré que utilizar un mayor factor de seguridad porque si no me va a fallar por pandeo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Hemos resuelto un problema con toda calma para una sección compuesta. Cuando tenemos secciones compuestas, este es el procedimiento. ¿Listo? Inge. Muy bien, jóvenes. Ahora, estos otros dos problemas, este problema y este otro problema, lo he resuelto con el otro grupo. Ya les ha debido llegar la grabación, ¿verdad? Jóvenes del No ha grupo enviado al 2, grupo nadie la grabación, Inge. ¿nadie ha enviado? No, Inge. Pero si están enviando, anoche he pasado clases con resistencia 1. Tenía clase hasta las 9, de 6 a 9. Y esta mañana ya me han dicho, ingeniero, no se preocupe de mandar la grabación de anoche porque ya lo he enviado al grupo. Ya lo han enviado. Y en resistencia 2 estaban enviando gente de ambos grupos y estaban enviando a ambos grupos. ¿No? Ahora me resulta que no han enviado. La compañera mandó un link, a ese link tienen que entrar para que le admitan, pero ella sube del grupo 1 y hay videos que no suben del grupo 2. No, pero es suficiente que manden del grupo 1. Sí, pero en Ustedes ese tienen link que está estar en el grupo ingeniero. 2. Ustedes más bien deberían mandar a la gente del grupo 1 para que haya reciprocidad. No esperen que una persona del grupo 1 mande sus clases del grupo 1 y clases del grupo 2 también. ¿Acaso asiste a los dos grupos? Ingeniero, está en el drive que nos mandó la compañera. En el ¿Ve? link está Inge. Ya Ahí está, pues, ve. jóvenes. Entonces, gente que no ve nada, pues claro, espera que yo siempre les mande. Entonces, no puede ser tampoco así, jóvenes. De todos modos, lo voy a hacer rápidamente este ejercicio para que no estén disconformes. Este problema trata de lo siguiente, aquí está su enunciado. Es una barra sólida de aluminio, de sección circular, está encajada sin holgura, o sea, que está justo en estas dos paredes que no se van a mover, entre dos paredes absolutamente rígidas. Determine en cuánto debe incrementarse la temperatura para ocasionar que la barra está presente pandeo. Considere que la barra es una columna larga. Si es una columna larga, ¿qué debe usar? Euler. Directamente. El módulo de elasticidad del aluminio, 10.3 por 10 a la 6, libra sobre pulgada cuadrada. El esfuerzo del aluminio, el límite de proporcionalidad es del aluminio. No es límite. Esto es alfa por si acaso. Alfa, coeficiente de dilatación lineal del aluminio, es 12,8 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Fahrenheit. No necesitamos ni
el módulo, el límite de proporcionalidad, porque ya sabemos que vamos a utilizar Euler, ¿verdad? Ya no tenemos que calcular lambda. Ya lambda no necesitamos saber, porque ya tenemos que utilizar Euler. ¿Se ubican, verdad? La sección transversal de la barra de aluminio es circular de 0,75 pulgadas y la longitud 20 pulgadas. ¿Qué hacemos? Analizo el problema. En este momento, a una temperatura ambiente, por decir algo, a una temperatura T sub 1, a una temperatura T sub 1, digamos en este momento, no sé qué temperatura estaremos a las, ¿qué hora es pues? Las 10:15, estamos a las 10:15 de la mañana, estamos por decir algo a 10 grados centígrados, a 10 grados centígrados, voy a asumir de que estamos en grados centígrados porque es un problema en el sistema inglés por esta pulgada libra sobre pulgada cuadrada, grados Fahrenheit, en pulgadas las longitudes, etc. Estamos utilizando el sistema inglés de unidades. Grados Fahrenheit, el sistema inglés. Pero supongamos, para que se ubiquen mejor, porque grados Fahrenheit, ni yo mismo me doy cuenta a cuánto corresponde en este momento 10 grados Fahrenheit o 10 grados centígrados a grados Fahrenheit. En este momento ahorita me piden que se los convierta y tengo que buscar mi tablita de conversión o entrar al ¿qué se llama? Al Internet. No hay internet, internet, claro, está internet, pero está en el YouTube y convierto violentamente o mi calculadorita también lo hace rápidamente, pero ¿para qué? Supongamos que ahora a las 10 de la mañana la temperatura está, aquí se ha montado a las 10 de la mañana a 10 grados centígrados, pero a medida que va transcurriendo el día va aumentando la temperatura, a las 11 va subiendo a 11 grados, a las 12 a 13 grados, a las 15 a 18 grados. Pucha, ¿qué quiere decir? Cuando esta barra esté aumentando de temperatura, va a tender a crecer, va a dilatar, va a empujar estas paredes queriendo crecer, queriendo deformarse, queriendo alargarse, ¿verdad, jóvenes? Pero no puede porque estas paredes no le permiten. Sigue empujando. Va a llegar un momento para un cierto delta T que ya no va a dar más. La barra va a hacer esto. Se va a pandear. No se olviden que el incremento de temperatura, que si acaso no puede crecer, va a generar en fuerzas de compresión y esfuerzos de compresión. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Hasta qué punto? Hasta que esta fuerza normal que se presente a cierta hora con un valor de delta T va a ser igual al esfuerzo crítico de Euler. Ese es el análisis que tenemos que hacer. O sea, no es cuestión de seguir el procedimiento. ¿Qué debo hacer? Calcular lambda, calcular K por L sobre R, luego comparar y utilizar. No todo es eso en la vida, jóvenes. Eso es de escuela. Esto ya es para pensar con todo lo que saben. Aquí estamos manejando conceptos que hemos visto en resistencia 1. Entonces tenemos que manejar todo lo que ya sabemos. Resolver un problema no consiste en cambiar datos y resolver lo mismo o aplicar la fórmula. No, hay que analizar. Resolvemos el problema. Entonces les he dicho, delta T interviene ¿dónde? En la variación de longitud. Delta L. ¿Cuánto vale delta L? Delta L, en casos de temperatura, tiene dos términos. N por L sobre AE, eso es esta deformación es debido a que en la barra se presentan fuerzas normales, N, más L por alfa por delta T. Esto lo hemos analizado, pero demasiado, yo diría, en resistencia 1, cuando hablábamos esfuerzos de origen térmico, ¿recuerdan? En resistencia 1. ¿Sí o no? Sí. En esta ecuación, delta L, ¿cuánto vale? Delta L, ¿cuánto vale? 0. 0 sería ahí. 0, pues porque esta barra no puede crecer. Y eso es lo que hemos hecho. Aquí está. Análisis de deformaciones en la barra.
delta L igual a 0, pues, porque no puede crecer. Pero delta L aquí era igual. Negativo porque son fuerzas de compresión. Negativo N por L sobre AE más. ¿Por qué más? Porque delta T es positivo, incremento. L por alfa por delta T. Esto es delta L. Pero ya estamos indicando aquí arriba que delta L es igual a 0. Igualamos a 0. Las longitudes se van, aunque tenemos, pero se va. Y de aquí despejamos la fuerza normal. Esta fuerza normal, como es negativo, es positivo, pasamos al otro lado multiplicado. A por E pasa a multiplicar acá. A por E por alfa por delta T. Aquí está nuestra incógnita. Pero N, ¿qué es N? En el límite, cuando empiece a pandearse, N va a ser igual a la carga crítica, lo que les decía hace rato. Pero la carga crítica está dada por pi cuadrado, por E por I, por K por L al cuadrado. K vale 1 porque está articuladito, fíjense. La longitud vale 20 pulgadas. Reemplazamos acá, en lugar de colocar N, coloco P crítico. Pi cuadrado por E por I, por K por L al cuadrado. Esta K vale 1. Ya hemos dicho. Igual a ¿qué? A A por E por alfa por delta T. Los módulos de la CIA también aquí se van. Despejamos delta T y delta T me sale 67.4. O sea, cuando el incremento de temperatura en esta barra sea de 67.8 grados Fahrenheit, la barra en ese momento pandea. ¿Se han ubicado, verdad, jóvenes? Inge. Sí, Inge. Listo. El otro problema que resuelto con el otro grupo es una cosa también para analizar un poquito. Tenemos un trípode que está biarticulado, fíjense, cada barrita que forma este trípode, una pequeña torrecita, está articulado en su base y formando un trípode. En forma vertical se carga una fuerza de 8 toneladas, pero esas 8 toneladas tienen que soportar entre las tres barras en compresión, va a estar. No quiere decir, jóvenes, que 8 dividido entre 3 es igual a 2 puntos tantos. No puede ser. Eso se podría hacer si las 3 barras son verticales. Para encontrar la fuerza en cada barra, tengo que hacer equilibrio. Nudo en equilibrio, barras en compresión y determino con este ángulo. Descomponiendo, haciendo una sumatoria de verticales. Igual a 0, equilibrio. Concepto de isostáticas. Como nos dan, leeré el problema. Calcular con qué longitud de L. Este es L. L es la base del trípode. Es una base que forma un triángulo equilátero. Los 3 lados son iguales. Equilátero. Fíjense, por esto es 60 grados, 60 grados, 60 grados. En la base. Y en función de esta longitud de la base, la altura de toda la estructura es 4 veces L. O sea, esto es 4 veces L, esta cosa vertical. 4 veces L, desde acá. Como esto está en un plano horizontal, desde acá hasta acá también son 4L, está lo mismo. A medida que L va aumentando, esto va aumentando y esto va aumentando, pero 4 veces. O sea, si cada vez más largas las columnas. Va a llegar un momento que con cierto valor de L, cada una de las columnas pandee, pues. En uno va a pandear por la simetría. Van a pandear. Pierde estabilidad. Si estoy hablando de pandeo, pierde estabilidad. Termina de leer el enunciado. Calcular con qué longitud L el sistema pierde estabilidad. Admitir que para la carga y dimensiones de las secciones de las barras dadas, las deformaciones ocurren dentro de los límites de proporcionalidad. Dentro. O sea que está por debajo del límite de proporcionalidad. Hasta el límite de proporcionalidad, ¿qué es válido, jóvenes? Euler. Otra vez Euler también me está diciendo que utilice. O sea, tengan cuidado en eso. En el enunciado, en algunos problemas está indicado qué cosa debo utilizar. En otros enunciados no me va a decir eso. Entonces yo tengo que investigar si debo utilizar Euler o Jasinski. O sea, no siempre se vayan a Euler, de hecho. Depende de las condiciones del problema. De alguna manera tiene que darme información el enunciado. ¿No? Muy bien. ¿Qué hacemos entonces? Plantearemos el problema. Para empezar,
tengo que analizar una de las barras, no más, pues. Yo sé que las tres barras se comportan de la misma manera. O sea, es suficiente analizar una de las barras. Y para analizar una de las barras, necesito, como quiera que tengo que aplicar Euler. Para aplicar Euler, P crítico para una barra, para esta barra o para cualquiera de las barras, necesito su longitud. Necesito, bueno, articulación K igual 1. Pero para calcular la longitud de esta barra, pura geometría. Ya, pura geometría. Empezamos por eso. Aquí está nuevamente dibujado el trípode, la torrecita, lo que ustedes quieran llamar. L aquí está. Hacemos un análisis de la base, de esta base. Aquí está la base. ¿Para qué? Para calcular la longitud de una de las barras. Son barras de la misma longitud. Haciendo un análisis geométrico en la base, en esta base, veo esto. L es esto. Los lados del triángulo equilátero, L. Entonces esto vale L. Como es un triángulo equilátero, este punto medio, el centroide de este triángulo, está justo acá, pues se saca con bisectrices. Aquí. Y corta a la mitad de este lado, a L medios. Como esto es 60 grados, la mitad es 30 grados, hasta aquí me formo un triángulo con 30 grados, L medios. Y calculo esta longitud A. ¿Para qué? Para que con esta longitud A y esta altura de 4L pueda determinar LBD analizando este triángulo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Coseno de 30 grados. Cateto adyacente, que es, para empezar, coseno de 30 grados, raíz de 3 sobre 2. Cateto adyacente, L medios, con este 2. Dividido entre la hipotenusa A. Aquí está A. De donde A va a ser igual a L sobre raíz de 3, porque estos dos se van. Ahora aplico tangente de beta. ¿Qué es tangente de beta? Aquí está beta, ubíquense biencito. Aquí está beta. Tangente de beta en este triángulo vertical. Este triángulo está en un plano vertical. Tangente de beta. Tangente de beta A parece encontrado A. A entre 4L. Cateto adyacente. A entre 4L. ¿Listo? Pero A vale L sobre raíz de 3. Esto es A. L sobre raíz de 3 dividido entre 4L. 4L. Las L se van y me queda beta 8 grados, 8.213 grados. ¿Ya? Ahora aplico coseno de beta. Coseno de beta, con esto finalmente determinamos LBD. Cateto adyacente, 4L entre la hipotenusa, LBD. Y LBD es 404 veces la longitud L que estoy queriendo determinar. Esto es geometría para determinar longitud de la columna solamente. Ahora, análisis de la estabilidad de la columna BD. Esta columnita vamos a analizar. Dice, como el paneo ocurre dentro del límite de proporcionalidad del material, para calcular la carga crítica se aplica fórmula de Euler. Aquí está la fórmula de Euler, la ecuación 1. P crítico de la barra en la barra BD. P crítico. Pero no sabemos cuánto es la carga en la barra BD. No sé cuánto está soportando en este momento. No quiere decir que lo que está soportando en este momento, debido a esta carga de 8 toneladas, sea la carga crítica. No, primeramente determinamos la fuerza en la barra BD. Listo. Donde la carga sobre la columna BD se expresa en función de P, 8 toneladas. Equilibrio, sumatorio de verticales en este nudito, al ser equilibrio de este nudo, voy a tener compresión 3 veces N
Recording in progress. Terminaremos el problema, jóvenes. Haciendo una sumatoria de verticales, equilibrio del nudo D, decimos 3 veces fuerza normal en la barra BD, porque estas otras barras tienen la misma fuerza normal, por coseno de beta. Estoy proyectando verticalmente. ¿Esto es igual a qué? A 8 toneladas. Quiere decir que cada barra está soportando 2.694.30 kilogramos, 2.69 toneladas, ¿verdad, jóvenes? Inge. Un momentito, por favor. Analicen, jóvenes, un ratito.
compresión, columnas, es de 2.694.30 kilogramos. Ahora, como aquí necesitamos en la ecuación 1 el momento de inercia, tenemos las dimensiones de cada una de las barras. Aquí está. Son barras de diámetro 30 centímetros. Tenemos. Después que conocemos el material, había sido madera, 10 a la quinta kilos sobre centímetro cuadrado. Son barras de madera. Con esa información completamos esta ecuación, E por I. Para eso calculamos el momento de inercia de una sección circular es pi sobre 64 por diámetro a la cuarta, respecto de uno de sus ejes principales, X o Y. Respecto del eje Z, se llama polar, ¿no ve? Y es pi sobre 32 por diámetro a la cuarta. Sacamos el momento de inercia de la barra, de una de las barras. Además, en el límite, esta carga crítica de Euler, lo igualamos, ¿cuánto tendría que valer? 2.694, pues es el máximo, con esa carga va a fallar. Nos pide el problema de calcular con qué longitud el sistema pierde estabilidad. O sea, ya falla, es decir, falla, el sistema falla, nos dicen las palabras. Igualamos la carga crítica en la barra a la fuerza normal en la barra BD, 2.694, y de ahí despejamos la longitud que está acá. Y la longitud es 9,45 metros. Esta L, esta L, esta L o esta L es 9,45 metros. No es la longitud de la columna. La longitud de la columna es 404L. O sea, 9,45 por 404. ¿Cuánto sería? Longitud de la barra LBD. ¿Cuál sería? Jóvenes, ¿me están escuchando? 38.18. 38 metros, pues es una enormidad, pues. ¿No ve? Claro, 4 veces L, 404L, es tremenda barra, claro, es 30 centímetros de diámetro, es grande. Listo, jóvenes, pasaremos a otra cosa, nos vamos a igualar. Ustedes estarán esperando defensa de práctica, ¿verdad? Jóvenes, Sí. ya, no vamos a dar. ¿Por qué? Porque hemos defendido una práctica sobre pórticos, ¿verdad? Ahora teníamos otra práctica de pórticos simétricos, etc. Esa la segunda parte de pórticos, pero ya no lo vamos a hacer con el otro grupo, no lo hemos hecho tampoco con ustedes. Defensa de práctica de pórticos, que se quede nomás la que han dado, y es suficiente. Listo, entonces pasaremos, nos igualaremos al otro grupo, jóvenes. Nos igualaremos, para eso voy a dejar de compartir un rato esto, para pasar a la segunda parte de columnas. ¿Y dónde está esa vaina? Aquí debe estar. A ver, esto es... Estamos hablando de qué. Ahora sí. ¿Están viendo, jóvenes? Se ve, Inge. Sí, Listo. Dimensionamiento de columnas, dice acá. Dimensionamiento. Lo que hemos aprendido sobre el capítulo de columnas, estabilidad de columnas hasta este momento, jóvenes, es determinar cuánto puede soportar, cuánto de carga, cuál es la carga crítica de Euler, cuál es el esfuerzo crítico de Euler, con qué longitud pierde estabilidad, con qué temperatura, incremento de temperatura pierde estabilidad. Son cosas generales. Lo más importante es dimensionar columnas, jóvenes, dimensionar columnas. Eso sí que es algo más, un poco más serio. Dimensionar, ¿cómo vamos a dimensionar? Si sabemos hasta ahora que las columnas fallan por pérdida de estabilidad, esa pérdida de estabilidad se llama pandeo, falla por pandeo. ¿Cómo tomar en cuenta ahora
esa pérdida de estabilidad en nuestros diseños, en nuestros cálculos, en nuestros dimensionamientos de columnas. ¿Cómo considerar? Es una cosa muy, yo diría, muy delicada, muy delicada. No podemos decir, como en el capítulo 2 de resistencia 1, el esfuerzo normal en una barra en tracción o compresión está dada por la fuerza normal P, que es igual a N, igual dividido entre el área, y este esfuerzo normal máximo para el dimensionamiento tiene que ser menor o igual al esfuerzo admisible del material, decíamos, ¿no? Y con esto calculábamos secciones, calculábamos el área. Y esto solamente es válido, ¿para qué? Para elementos en tracción, pero también para elementos en compresión, también válido. Compresión, también válido. Pero ¿con qué característica el elemento en compresión? Elementos cortos, donde nosotros tenemos la certeza de que no van a fallar por pandeo. Un elemento corto, un elemento con poca relación de esbeltez, no fallan por pandeo, no fallan por aplastamiento. ¿Y cuando decimos que falla por aplastamiento? Cuando el esfuerzo llega al límite de fluencia. Pero para elementos largos, esbeltos, ya no hay tal, ya no sirve todo esto ya no me sirve. Esto ya no sirve para elementos en compresión largos, no me sirve. ¿Qué tengo que echar mano? Concepto de estabilidad. ¿Ya? Entonces, tenemos los siguientes conceptos. La carga admisible que puede soportar, carga admisible, una columna. ¿Cuál es la carga admisible? Ya no la carga crítica. Con la carga crítica falla. Pero con la carga admisible, quiere decir que es una carga con garantía que la columna puede soportar, con garantía que no va a fallar, Muy diferente. Entre estos dos valores tiene que haber pues un cierto factor de seguridad, ¿verdad, jóvenes? Y ese factor de seguridad ya no se llama un factor de seguridad el convencional, el normal que nosotros hemos hablado. Se llama factor de seguridad por estabilidad. Muy diferente. Cuando nosotros diseñábamos elementos en tracción, decía, utilice un factor de seguridad de 2. Utilice un factor de seguridad 1.5. Claro, fácil. ¿Y qué hacíamos? Calculábamos el esfuerzo normal admisible del material, estaba en función ¿a qué? A la resistencia del material, esfuerzo límite, que bien podría ser el esfuerzo en el límite de fluencia dividido entre un factor de seguridad. Y con este factor de seguridad 2, límite de fluencia del material conocido, calculábamos el esfuerzo admisible, colocábamos aquí y por condición de resistencia dimensionábamos el elemento. Este esfuerzo admisible es del material, por el material, uso del material. Esto nosotros también vamos a utilizar, pero con esto no tenemos por qué dimensionar elementos en compresión. O sea, el concepto fundamental es este. La carga admisible que puede soportar, a la que se puede aplicar a una columna, es igual a la carga crítica que sabemos calcular, ya sea por Jasinski o por Euler, dividido entre un factor de seguridad por estabilidad. Este factor de seguridad del material que les he mencionado anteriormente, nada tiene que ver con el esfuerzo, con el factor de seguridad por estabilidad. Algo son factores de seguridad, pero este es factor de seguridad del material y este es factor de seguridad por estabilidad. En todo caso, el factor de seguridad por estabilidad tiene que ser pues mucho mayor al factor de seguridad del material. ¿Todo por qué? Porque existe el riesgo de falla del elemento por pandeo. Lamentablemente, jóvenes, no podemos darnos un factor de seguridad, no se puede dar. ¿Por qué? Porque este valor, el factor de seguridad por estabilidad, depende, es variable. ¿Depende de qué?
de la relación de esbeltez de la columna. Claro, cualquiera se da cuenta, les decía hace rato. Yo veo una columna muy larga, están con una columna larga, uy, esto da miedo, parece que va a pandear, ¿qué estarán haciendo? Esto va a fallar, ¿qué pretenderán cargar? Esta es una columna muy esbelta. Entonces, para su diseño, si es muy esbelta, quiere decir que es muy peligrosa. El factor de seguridad tiene que ser bastante grande. Cuando la columna tiene una relación de esbeltez cada vez más pequeña, el factor de seguridad tiene que disminuir, pues no voy a utilizar el mismo factor de seguridad por estabilidad para una columna muy esbelta que para una columna poco esbelta. Imposible, no se puede, no hay tal, no se da. El problema es este factor de seguridad por estabilidad. No se puede calcular, no se puede predecir, hay que entrar al tanto. Hay problema, mucho problema. Otro concepto, que el esfuerzo actuante en una columna, escuchen bien, el esfuerzo actuante, el que está actuando quiere decir, obtenemos en cualquier momento, con solo saber cuál es la carga que está actuando en la columna, qué carga. Y si conozco el área de la columna, el esfuerzo actuante, otros libros lo manejan, esfuerzo actual, no me convence, actuante, el que está actuando en este momento, si sé qué carga está actuando, lo divido la carga que está actuando en la columna entre su área y encuentro el esfuerzo actuante. No es más. Si la columna está intacta, está bien estable, el esfuerzo actuante es P sobre A, esta carga será pequeña. Si ha fallado la columna, y digo, ¿con qué esfuerzo actuante ha fallado la columna? Con la carga de falla, carga crítica entre el área de la columna, con esa carga ha fallado, pero es el esfuerzo actuante en el momento. Esto está expresado acá. El esfuerzo actuante en cualquier momento es igual al cociente entre la carga que está actuando sobre la columna dividido entre su área. Este esfuerzo actuante, sigma, esfuerzo normal actuante, en todo momento, para que mi columna no falle por estabilidad, tendrá que ser menor o igual al esfuerzo admisible por estabilidad. Aquí entra un nuevo concepto. Esfuerzo admisible por estabilidad. El esfuerzo admisible por estabilidad es el esfuerzo que va a actuar en la columna, pero que me garantiza de que esa columna no va a fallar por pérdida de estabilidad, no va a fallar. Entonces, esto es clave para el diseño. Esta ecuación es clave. Es esfuerzo admisible por estabilidad, pero ¿cómo puedo obtener? Difícil, complicado. Se han ideado demasiados procedimientos. En el Minulog van a ver, hay por lo menos 3, 4 variantes de cálculo. Es difícil determinar un factor de seguridad por estabilidad para una barra dada, puesto que este factor depende de muchos aspectos y deberá ser mayor cuando la relación de esbeltez de la barra es más grande. Sin embargo, para un predimensionamiento se pueden asumir los siguientes valores. Imagínense, para el acero yo puedo asumir un factor de seguridad por estabilidad entre 1.8 y 3. No, pues, ¿qué me va a garantizar si es correcto lo que estoy haciendo? Para el hierro fundido, estas cosas no vamos a utilizar nosotros. Imposible. Lo que vamos a utilizar es lo que les voy a señalar a continuación. Se ha podido establecer, de acuerdo a muchos experimentos, puestas en prácticas, ensayos prácticos, etcétera, que es posible indicar que el factor de seguridad, el esfuerzo admisible por estabilidad, se puede obtener de una manera bastante lógica, y se ha verificado, reduciendo el esfuerzo admisible del material, multiplicándolo por un factor de reducción. Este ρ, letra griega, es un factor de reducción, ¿Qué cosa estamos reduciendo? Estamos reduciendo el esfuerzo admisible del material, ¿ya? Porque si no tomamos en cuenta este factor de reducción,
estamos diciendo de que la columna se va a comportar como si fuera un elemento en tensión y no puede ser factor de reducción. Entonces, si es factor de reducción, Rho no puede ser mayor a 1, pues imposible, tiene que ser menor o igual a 1. A 1, menor a 1 siempre. Si es Rho igual a 1, pues estamos en una columna demasiado corta. Siempre va a ser menor a 1. Rho menor a 1. ¿De qué depende? ¿De qué depende, Rho? Depende de, es función de la relación de esbeltez de la columna. O sea, de alguna manera estamos utilizando un factor de seguridad medio que escondido, medio oculto, medio tramposo, ¿verdad? Estamos utilizando un factor de seguridad medio disimuladamente. No se llama factor de seguridad por si acaso, porque el factor de seguridad siempre tiene que ser mayor a 1. Este valor de Rho se ha tabulado. Aquí está, les voy a mostrar. Está en el apéndice, en uno de los apéndices del Mirulov. Dice, coeficientes de pandeo Rho, valores de Rho. ¿Y los valores de Rho de qué depende? Por una parte, depende del material. Aquí tenemos para 4 tipos de materiales. 2 tipos de acero, ni siquiera 2 tipos. Acero CT4, 3 y 2, son 3 tipos de acero. El acero CT5 es un acero mucho más resistente, pero aquí tenemos 4 tipos de acero. Hierro fundido, otro material. Madera, otro material. ¿De qué dependen los valores? Como pueden fijarse, este Rho igual a 1, nunca van a utilizar. Yo os garantizo. Aquí está en forma teórica solamente. ¿De qué depende? Para una relación de esbeltez cero, pues absurdo. Columna de relación de esbeltez cero ya es una columna muy corto, ya no se llama columna, este elemento corto en compresión jamás va a pandear. Entonces, por eso esto es, claro, entonces estaríamos hablando de sigma igual P sobre A no más. Nada más, ¿verdad, jóvenes? Pero a medida que va aumentando la relación de esbeltez, fíjense, está de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, máximo 200, como les decía. ¿Por qué máximo 200? Porque todas las normas recomiendan que la relación de esbeltez K por L sobre L de una columna deberá ser menor o a lo sumo igual a 200. Esto anótense. Recomendaciones de todas las normas. Normas americanas, normas rusas, normas de donde sea. Recomendaciones de las normas. Lo mismo, las normas rusas, porque esto es un procedimiento ruso que vamos a... Recomendación de las normas. ¿Ya? Entonces, ustedes están diseñando una columna y determinan en un momento dado que la relación de esbeltez, como hace rato, es 204, directamente paró el diseño ahí. Y aumentan la sección para disminuir esto. Aumentan la sección, aumentan el radio de giro y disminuyen la relación de esbeltez. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Como pueden fijarse, a medida que aumenta la relación de esbeltez, el coeficiente de reducción va disminuyendo, 0.96, 0.94, 0.92, una columna de relación de esbeltez 100, la mitad casi, bueno, de 110 casi la mitad pierde, no pierde, sino hay que reducir la mitad el esfuerzo admisible del material. Aquí casi la mitad, aquí no es aplicable para el hierro fundido. 0,25, apenas en un 75% estamos reduciendo para la madera. O sea, el comportamiento de estos materiales, como es distinto, sus coeficientes de reducción también son distintos. Entonces, esta tabla vamos a trabajar cuando estemos resolviendo problemas. Seguimos con nuestra parte teórica. Aquí está. Esto es, como sigma admisible del material siempre es conocido, se puede determinar en función de su límite de fluencia o su límite de rotura, etcétera, del material. Esto siempre va a ser un dato. Siempre vamos a poder determinar esto. ¿Ya?
¿Qué hacer entonces, jóvenes? ¿Qué hacer? Resumido el procedimiento, les digo lo siguiente. Otra cosita, antes de perder esta información, voy a cambiar de color. Yo puedo calcular para una columna dada que estoy dimensionando su esfuerzo crítico. Puedo calcular, pues, utilizando Euler-Oyasinski. Si he calculado previamente durante el diseño el esfuerzo admisible por estabilidad, si divido el esfuerzo crítico entre el esfuerzo admisible por estabilidad, estoy calculando el factor de seguridad por estabilidad. Me explico. Supongamos que, supongamos lo siguiente, un ejercicio medio chistoso. Ustedes ven cargarles a esos hombrecitos al descargar bolsas de cemento de los camiones, ¿verdad, jóvenes? En las agencias de cemento. Sí, jefe. Son tremendos esos. Para mí, pobres hombrecitos que están ganando la vida, 50 centavos cobran, no sé, ojalá les hayan subido ahora, por bolsa descargada, 50 centavos, o por bolsa cargada más bien al comprador, 50 centavitos por bolsa. Lógicamente que para eso tienen que descargar también del camión y están como animales de carga, están correteando, descargando, pobres espaldas. Esa gente ahora es joven, lo que sufrirá después con su espalda, a mí me da pena. Hasta en ese aspecto tenemos que ser humanos jóvenes. ¿Qué es lo que ocurre? En el trabajo, yo por una parte he dirigido obras, he llevado adelante obras, he tenido obras, y siempre hay que cuidarlo al obrero, jóvenes, no sean mala gentes. Simón, ¿por qué estás cargando tan pesado? ¿No te das cuenta que tu espalda te puedes arruinar? No hagas esto. Hay que llamar la atención, que no hagan cosas que a futuro les va a generar problemas. Haz con calma, lleva menos, no hagas esto, hay que cuidarlos, pero cuídenos pues de buena manera, sean personas buenas, razonables, no porque sea el ingeniero y pues hay que manejar a la gente, a los pobres obreros, peones, etcétera, como si fueran animales, cuídenlos, hay que cuidar a los jóvenes, sean personas de buena fe, sean buenas gentes, en pocas palabras. A mí me da pena cómo esa gente descarga y carga, ¿ya? Sus espaldas, lo que estarán haciendo con sus espaldas. Claro, gente joven aguanta. ¿Cuándo vienen las consecuencias? Cuando pasan los años. Bueno, ¿a qué va esa charla? Yo he visto cargar hasta 2 bolsas de cemento, ¿se imaginan? En su espalda, 2 bolsas de cemento, 100 kilos, como si fueran, levantadores de peso, fisiculturistas y no sé qué. Supongamos que una de esas personas puede como máximo levantar 2 bolsas de cemento, esas 2 bolsas de cemento sobre su cabeza o sobre sus hombros, divididos entre el área de su espalda, de su sección transversal del hombro, se hacen por eso una comparación medio absurda, pero que les va a servir, lleva como máximo. Con esto va a fallar kilos sobre centímetros cuadrados, es el esfuerzo crítico. Con este esfuerzo va a fallar. Pero ese hombre, sabiendo que va a fallar con 200, por guardar su salud, por protegerse, etcétera, solamente como máximo está cargando 150, eso es pues bueno. No está trabajando al máximo, no se está esforzando demasiado. ¿Cuánto sale 200 entre 150? Jóvenes. 1,3, Inge. 1,3. 3.
es el factor de seguridad por estabilidad. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Eso es lo que quiere decir. No sé si han visto, pronto ha de haber tanta propaganda, escucho en la tele que los Juegos Olímpicos de Japón, etcétera, están escuchando, ¿verdad? No sé si en una anterior versión de los Juegos Olímpicos o en una anterior he visto levantar a un pesista, ha hecho tanto el esfuerzo de levantar, ¿ya? Una carga tremenda. Claro, ha exagerado queriendo romper el récord mundial, etcétera. No sé si han visto ustedes qué ha pasado con su brazo. Se deben acordar, han debido ver. Sí. Ha salido de su lugar, Inge. Pucha, se ha hecho tira su brazo, lo ha hecho caer todo, se ha visto cómo se ha dislocado, en otras palabras, se ha partido su brazo. Ha llegado pues a su esfuerzo crítico. ¿Cuál es el esfuerzo crítico? Una carga que ha levantado dividido entre el área seguramente de sus huesos, etc. Supongamos que ese esfuerzo crítico con el que ha fallado es de 430 kilos sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Pero este ñato en un anterior envión, en una anterior prueba, porque tienen 3 pruebas, fue para ir aumentando, 3 posibilidades. En una anterior, tranquilamente ha levantado 400 y no ha tenido problema. O sea, 400 dice, puedo aguantar, y está bien, y garantía todavía, con cierta garantía, no es mucha garantía tampoco. Este es el esfuerzo admisible por estabilidad. Pues. Ese cociente se llama esfuerzo admisible por estabilidad. ¿Cuánto sale en este caso? 1,08. 1,08. Muy poquito factor de seguridad por estabilidad. Claro, está en una competición y tiene que llegar al mínimo. Otra persona ya no aguanta ni esto. Entonces, cuanto mayor sea la diferencia entre estos dos, estamos aumentando el factor de seguridad por estabilidad. No podemos darnos alegremente. Utilice para su diseño un factor de seguridad por estabilidad de 1,5. No existe eso, jóvenes, no existe. El factor de seguridad por estabilidad hay que calcularlo una vez que se ha terminado de diseñar la estructura, la barra en compresión, la columna. Muy bien, entonces, dicho todo esto, ¿cómo vamos a proceder al cálculo, al dimensionamiento de una columna? Se procede de la siguiente manera. Aquí chiquititos se los voy a hacer. Ya, yo tengo en una barra, tengo que dimensionar una columna que sé que va a estar articulado en sus extremos. Yo sé eso, porque forma parte de una estructura que yo estoy diseñando. Conozco como datos de esta columna que estoy diseñando, datos, pongan aquí datos, ¿qué información conozco? Datos. Para empezar, sé pues qué material voy a utilizar, pues. Conozco con qué material tengo que construir mi columna, material. Si conozco el material, conozco el esfuerzo admisible del material, sigma, conozco. Conozco la longitud de la columna. Conozco la carga que tiene que soportar esa columna. ¿Qué carga tiene que soportar esa columna? La carga que tiene que soportar esa columna para mí es 3 toneladas tiene que soportar esa columna. Sé qué carga va a soportar. Conozco la longitud, como está articulado, conozco el coeficiente de pandeo, 1. Si está empotrado articulado, 0,7. Si está bien empotrado, 0,5, etc. Conozco. La longitud conozco. Por decir algo, es 2 metros. Conozco material, sí. Como conozco el material, también conozco el módulo de elasticidad, el límite de proporcionalidad. Conozco toda la información, está tabulado. ¿Qué me piden? Yo sé que la forma también, forma de la sección, conozco forma.
forma de la sección transversal. Si es de madera, por decir algo, tendré que utilizar una columna de sección cuadrada. Me conviene utilizar una sección cuadrada. Pero, ¿qué dimensiones tiene sección cuadrada? B por B. Y mi incógnita es B. ¿Qué dimensión necesita mi columna? Eso se llama dimensionar la columna. No me van a decir, calcule la longitud de la columna. La estructura ya me da este valor. Si yo estoy calculando, por decir algo, una armadura de cubierta, conozco pues cada una de las longitudes de estos elementos que van a estar en compresión. Conozco L de la estructura. Conozco entonces su material, conozco la forma de su sección transversal y decido como proyectista utilizar una sección cuadrada. Pero ¿qué dimensiones me dice? ¿Qué dimensiones? ¿Qué hago? Tengo que utilizar necesariamente un método iterativo, un proceso de prueba y error, un proceso al tanteo. Diseño de columnas se tantea, jóvenes. Hay que tantear, necesariamente entrar al tanteo. A ver, ¿con qué secciones van a estar esta columna? 3 toneladas es bastante. Longitud 2 metros nomás, más bien, no es más. Utilizaré madera. La madera tiene una resistencia pequeña comparada con el acero, pero no tengo acero. Voy a utilizar madera porque tengo madera y además voy a utilizar madera por muchas cosas. Todo ese análisis lo hace el proyectista. ¿Por qué usar un material? ¿Por qué no usar este otro material? ¿Por qué? Etcétera. Y tenemos variedad de materiales. Para esta columna, a ver, yo creo que me va a salir un 20 por 20, digo, 20 centímetros. Primer ensayo. Ya vamos a ver después cómo se puede entrar a un primer ensayo. Pero estoy ensayando. Primer ensayo, 2 puntos, usar, tantear, B igual 20 centímetros. Tanteo. ¿Qué hago con este valor de 20 centímetros? Con este valor de 20 centímetros, sección cuadrada, calculo su momento de inercia, ¿verdad? Calculo su radio de giro, calculo I sub X, I sub Y, Rx, Ry, el R mínimo va a entrar en mi análisis. Conozco el área, pues calculo el área, 20 por 20, si es cuadrado. Conozco toda la información. ¿Qué hago a continuación? Calculo la relación de esbeltez, K por L sobre R. Calculo. Como sé que está articulado, lo que sea, K conozco. La longitud conozco, el radio de giro conozco, pues estoy tanteando. Calculo. Con la relación de esbeltez me voy a esa tabla que les he mostrado en el apéndice y calculo el coeficiente de reducción. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, jóvenes? Sí, Inge. Sí, Inge. Resulta que mi coeficiente de reducción es 0,83. Me estoy inventando, jóvenes. ¿Qué tengo? Puedo calcular el esfuerzo admisible por estabilidad. El esfuerzo admisible por estabilidad resulta que es entonces 0,83 phi por el esfuerzo admisible del material. Esto conozco también por secarse el material. Aquí está pues. Y digo 0,83 como es madera. Para la madera el esfuerzo admisible por estabilidad va a ser 180. Es una madera semidura nomás, no es una madera dura. 0,83 por 180 calculo. A ver, calcúlemelo esto mejor. Calcúlemelo esto. 0,83 por 180. 149.4. 149.4. O sea, el esfuerzo admisible por estabilidad de esta columna, ya no tengo que hablar de la madera, es 149.4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y del material es 200. Ha habido una reducción, pues. Ha habido una reducción. Todo guardándome la posibilidad de falla por pandeo, por pérdida de estabilidad.
Como he tanteado 20 por 20, el esfuerzo actuante, ¿cuánto vale? Esfuerzo sigma actuante vale P sobre A. ¿Mi P cuánto era? ¿Dónde está P? Dato 3 toneladas. 3.000 kilos. Dividido entre la sección A. ¿Eso cuánto vale? ¿Dónde está primer tanteo? 20. 20 por 20. 20 al cuadrado centímetros cuadrados. ¿Cuánto da? 7,5. 7,5. 7,5. 7,5 kilos sobre centímetro cuadrado. ¿Me ve? Jóvenes, ¿me están siguiendo? Me estoy inventando valores. Tal vez va a salir cosas medio absurdas, pero no importa. Interpreto estos dos resultados. Interpretamos. Este valor es el esfuerzo actuante y este es el esfuerzo admisible por estabilidad. Tremenda diferencia. Dice que si yo tanteo 20 centímetros y coloco acá, la columna va a estar soportando 3 toneladas, 3 kilogramos, 3.000 kilogramos entre el área que estoy tanteando, me da 7,5. Está actuando un esfuerzo de 7,5. El esfuerzo admisible por estabilidad, o sea, lo que puede soportar con garantía es 149. Estoy tremendamente sobredimensionando. ¿Qué hago? Mucha diferencia. El esfuerzo actuante, 7,5, es mucho menor al esfuerzo admisible por estabilidad. ¿Qué debo hacer, jóvenes? Disminuir la sección transversal. Correcto, tengo que disminuir la sección de la columna. Segundo tanteo, que pasará con 10 centímetros. Con 10 centímetros, ¿hasta qué? Hasta que este valor, que el esfuerzo admisible por estabilidad, el esfuerzo admisible por estabilidad, sea por garantía un poquito mayor o sería ideal que sea igual al esfuerzo actuante, sigma, igual P sobre A. La diferencia entre estos dos no tiene que ser más menos 5%. Diferencia más menos 5%. Entonces tengo que buscar hasta que se parezcan, no se diferencien en más menos 5%. De eso se trata, no es tampoco difícil, ¿verdad, jóvenes? Sí. Es sumamente fácil, pero hay que entender. Lo que pasa es que si este material no es madera, sección cuadradita, rectangular, etcétera, y es un perfil metálico, hay que utilizar las tablas y hacer todo este procedimiento. Pero en las tablas tenemos N valores, números de perfil canal, por ejemplo, no sé, por lo menos unos 20 están. ¿Cuál empiezo a tantear? A ojo, ya no puedo decir esta puede ser esta, si esta no puede, no. Entonces hay formas de entrar a un primer tanteo. Y para evitar todos esos tanteos, etcétera, el Milov nos da un procedimiento que está aquí. Procedimiento, dice. Para no tantear demasiado a ojo libre. En un primer punto se fija un valor del coeficiente de reducción o coeficiente de pandeo que se llama entre 0,6 y 0,8. A veces falla también esto. Con este valor phi, calculo el esfuerzo admisible por estabilidad, pues puesto que este sigma es conocido. Con este esfuerzo admisible por estabilidad, como quiera que ya puedo entrar a esa comparación del actuante y el admisible por estabilidad, de esa igualdad determino el área. P conozco, el esfuerzo admisible por estabilidad he calculado en este momento, el área conozco de mi sección y con esta área me voy a tablas. A tablas o determino si es sección cuadrada, el área de una sección cuadrada B por B es igual a ¿qué? Área igual B cuadrado. Entonces B ¿cuánto vale? Raíz cuadrada del área. Entonces calculo el área. Calculando el área, ya puedo determinar
momento de inercia, radio de giro, relación de esbeltez. Con la relación de esbeltez me voy a tablas y determino un valor nuevo de phi sub 1. He asumido un valor de phi para mi primer ensayo, 0,7 por decir algo, que es un valor intermedio. Pero mi phi sub 1 que he calculado con este primer tanteo me sale 0,4. A la peste digo, lo que he asumido en primera instancia está muy diferente a lo que he calculado para este primer ensayo. No me sirve. Entonces, ¿qué debo hacer? Entro a un segundo tanteo con un phi promedio del que he asumido y he calculado. Y se repite el cálculo. ¿Hasta qué? Hasta que la diferencia no sea más o menos del 5%. Este procedimiento tienen que copiarse para su formulario, aunque sea. ¿Está bien, jóvenes? Está bien, Inge. Haremos un ejercicio Inge, y disculpe. vamos ahí porque con eso vamos a estar igualados con el otro grupo. Este lo haremos, que es un problema de examen. Dice, la estructura mostrada en la figura, esta estructura, tiene sus elementos conectados con articulaciones. ¿Qué me está diciendo con articulaciones? K0. ¿Qué? K1. K1. Está soportado en la base por dos apoyos fijos en A y B. Son apoyos fijos, jóvenes, no hay aquí apoyo móvil. Soporta una carga horizontal en el nudo G de 18 kilonewtons. Aquí está cargadito, nada más. Si la barra KD, esta barra, si la barra KD está constituida por un perfil canal número 12, este ha sido un canal número 12, un canal número 12. Ya sabemos, toda la información podemos sacar del canal número 2, de tablas. Es un perfil canal número 2, de acero, CT3, fíjense, está dando el acero, el material, con un esfuerzo normal admisible, 160, siempre conocemos, hemos dicho. Determine si el perfil canal número 12, que está puesto aquí en KD, es el adecuado. Si falla o no falla. Eso me dice. ¿Qué debo hacer, jóvenes? Ya está planteado el problema. Ahora, ¿qué debo hacer? Desarticularlo, Inge. Lo voy a desarticular y listo. Y se va a caer la estructura. ¿Y qué voy a lograr desarticulando? A ver, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, ¿cómo resuelvo el problema? Ideas, jóvenes. Encontramos por el método de las secciones la fuerza en función de la fuerza KD. Correcto. Primero tengo que determinar cuánto está soportando de carga esta barra KD, porque dice, si la barra KD, o sea, todo me concentro a la barra KD. Además, conozco el perfil, conozco la barra KD, conozco el material de la barra, todo es barra KD. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo calcular, utilizando mis conceptos de isostáticas, cuál es la fuerza en la barra KD. ¿Ya? No hagan lo siguiente, jóvenes. Ustedes tienen que manejar, pues, estas isostáticas. ¿Qué es lo que hacen normalmente? Como me acuerdo cómo se calculan las armaduras, métodos de los nudos y nada más, equilibrio del nudo G. Calculo con esta fuerza de 18 kilonewtons esta fuerza y esta fuerza. Conocidas estas dos barras, me voy a esta. Aquí más bien he descubierto que es un miembro de fuerza cero. Aquí también he descubierto que este es un miembro de fuerza cero. Este también es un miembro de fuerza cero y este también es un miembro de fuerza cero. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Inge. Sí, Inge. ¿Por qué este es un miembro de fuerza cero? Porque es perpendicular a las dos barras que están. No necesariamente. Si tengo estas dos barras y tengo una tercera barra que no es perpendicular, sino es esta también es un miembro de fuerza cero.
y no es perpendicular. ¿Ah? ¿Por qué se llama un miembro de fuerza cero? Porque haciendo equilibrio en ese punto, el elemento daría 0, Inge. Haciendo equilibrio. Y para eso tengo que hacer equilibrio necesariamente, ¿eh? Entonces estamos en las mismas, pues. No, tengo que aplicar un concepto que me diga, este es un miembro de fuerza cero. Esta es una armadura plana. ¿Cuándo un elemento es miembro de fuerza cero en una estructura tridimensional? ¿Cuándo? Jóvenes, ¿no ve que lo que les digo es terrible? Lo que les digo es fatal, es grave, es terrible. ¿Ah? Es cosa seria, jóvenes. Ustedes han vencido isostáticas el año pasado nomás. Joven. Cuando en una estructura plana, armadura, un miembro es de fuerza cero. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque ¿Ah? la barra HF no está naciendo de una vértice. ¿No están haciendo de una vértice? O sea, ¿Cómo es eso? la barra IG es una sola línea. La barra IG es una sola línea. Sí, y además no llega una carga No se externa. aplica A ese ninguna paso, carga a ese externa. punto. ¿Le puedo leer el concepto, Inge? Pero eso yo no necesito leerlo, ustedes están leyendo, cuando deberían tenerlo en la cabeza. ¿Para qué pues leer? ¿Ah? Lo que yo quiero es que manejen conceptos y no se olviden. No les estoy preguntando porque no sé. Yo domino esas cosas. ¿Ya? A ver, fíjense. La Universidad Boliviana es en agonía. ¿Han leído qué sé? Ese mensaje? ¿Ah? No, O solamente ven o leen memes y no sé qué cosas en sus redes sociales. ¿Han leído esto? La Universidad Boliviana en agonía. El diario La Paz, 25 de mayo de 2021. Es recorte del periódico. Dice, con base en el ranking 2020-2021 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, válido oficialmente para todo el mundo, que dice, Bolivia tiene cerca de 100 centros de educación superior entre universidades y centros terciarios, como las normales y otros. Las universidades se dividen en dos, universidades públicas más universidades afiliadas al CUV, son 13. Dos, universidades privadas afiliadas a la ANUPA, Asociación Nacional de Universidades Privadas, más otras independientes, son como 60. De todo el conjunto universitario mundial se evalúa a 35,000. Este trabajo está a cargo de ese centro de España. Y se utiliza el Código de Berlín. ¿Qué cosas se evalúan? Se evalúan varios parámetros, de los cuales los más importantes que definen la posición de una universidad en el ranking son 5. Dice, 1, calidad de los docentes, la mayoría con postdoctorado. Imagínense, jóvenes, ¿qué calidad de docentes tenemos en San Francisco, Javier? ¿Ah? ¿Conocen a alguien con postdoctorado? ¿Saben lo que es el postdoctorado, jóvenes? El doctorado sabía que era Inge. Doctorado.
pero el postdoctorado es un doctor que ya tiene doctorado y quiere hacer otro curso para hacer un postdoctorado todavía. Dice, con postdoctorado. Aquí no tenemos un doctor en la facultad, ¿no ve? Un doctor que infelizmente dicta una sola materia, de 8 horitas creo. Y es gracias a que por mis ruegos he permitido que vaya ante el rector. 2, calidad de la investigación. ¿Qué tenemos en la facultad? Por lo menos tenemos magísteres. Actualmente hay algunos cuantos son magísteres, pero la mayoría son magísteres en educación superior. ¿Para qué sirve? Para nada. Magísteres tienen que ser en el área. Magíster en ingeniería estructural, magíster en hidráulica, magíster en geotecnia, magíster, eso. No hay uno que otrito en la facultad. Felizmente están aumentando, entre los jóvenes sobre todo. Dice, 2, calidad de la investigación. Mide la cantidad de patentes de una universidad, inventos o nuevos descubrimientos. Nuestra universidad, ¿qué hace al respecto? Nada. 3, número de publicaciones, artículos, papers, de sus profesores investigadores, publicados en revistas internacionales como Nature, Science, Journals. El mundo publicará este año cerca de 5 millones, de los cuales 300.000 tendrán origen en Latinoamérica y de Bolivia menos de 50. ¿Tú crees? No sé, no hay. Acreditación continua. O sea, estamos, como dice aquí el título, la Universidad Boliviana en agonía, se está muriendo. Esas cosas tienen que llamarnos la atención. La situación en Bolivia. La mejor universidad, UMSA, está en la posición mundial de 3.879. La segunda, UMS, ocupa el lugar 4.165. Se puede citar a 2 universidades más que están por encima. La posición 6.000, imagínense, la René Moreno y la Universidad Católica San Pablo. Solo 4 universidades se salvan de la picota. Es una lástima. A continuación se ve un cuadro comparativo, etc. Es una pena ver estas cosas. Claro, si estamos apenas manejando conceptos, estamos enseñando lo que podemos. Por lo menos yo tengo la conciencia tranquila de explicarles bien, enseñarles bien, asistir a mis clases, todo bien. Pero ustedes como jóvenes, estudiantes, lo único que están pensando es aprobar la materia, aunque sea sin saber, no hay problema. No es problema eso para ustedes. Y por esa razón es que estamos languideciendo. Estamos como otra universidad, en agonía, se está muriendo. Eso es lo que tenemos que revertir, esa situación, jóvenes. ¿Y qué les digo? En una estructura plan, un miembro es miembro, dime. A lo que yo sé es nulo porque es un miembro que tiene 2 fuerzas y además solamente está llegando a un punto de 2 barras que llegan a ser colineales. No, eso de las 2 barras colineales, eso es. En una estructura plana, un miembro de fuerza es 0 si a un nudo llegan 2 o más barras, bueno, 2 barras que son colineales. Eso es característica, eso es. Y existe una tercera que sale no en dirección perpendicular, en cualquier dirección. Y si acaso en ese nudo no se aplica ninguna otra fuerza, este miembro es miembro de fuerza 0. ¿Cómo se puede demostrar? Se puede demostrar de la siguiente manera. No, yo sé que puedo aplicarme un sistema de referencia cualquiera a un nudo. Puedo utilizar un equilibrio de nudo 1, eje X, eje Y, eje X. Aquí, por conveniencia, digo eje X, eje Y, perpendicular. Y hago una sumatoria de fuerzas verticales en la dirección Y. En la dirección Y. Sumatoria de fuerzas Y igual a 0. ¿Qué hago? Y busco aquí estita nomás. Aunque conozco este ángulo alfa, digo F por coseno de alfa, F por coseno de alfa, busco otras fuerzas, las 2 están en la dirección X, no tienen componente en Y, igual a 0, de donde la fuerza en la barra es igual a 0, miembro de fuerza 0. De esa manera se demuestra, es. Pero no, señor, la gente no se ha olvidado eso, si se lo ha pasado, no ha asistido a clases, no sabe eso.
no sabe el método de las secciones, empieza a hacer el equilibrio del nudo G, va avanzando hasta llegar a KD, o por este otro lado no va a poder porque tiene que calcular reacciones que no puede. Entonces se pasa el examen queriendo calcular KD, cuando directamente aplicando conceptos yo puedo hacer un corte y con una sola ecuación ya puedo determinar la fuerza en la barra KD. Un corte adecuado. Método de las secciones. Ahora, para ampliar mi pregunta, en una armadura tridimensional, pongamos que es una armadura, una torre. ¿Han hecho armaduras tridimensionales, jóvenes? Sí, Inge. ¿Ah? Jóvenes. Sí, hemos hecho. ¿Han hecho, no ve? ¿Cuándo un miembro de fuerza es cero? ¿Se han hecho? Dígame, ¿cuándo un miembro de fuerza es cero? ¿Cuándo un miembro es miembro? ¿Cuándo un elemento de la armadura tridimensional es miembro de fuerza cero? ¿Existen o no existen? ¿Ah? ¿O no existen? Jóvenes. No existen, Inge. Existen jóvenes, existen. ¿Cuándo? Cuando a un nudo, cualquiera, a un nudo, llega un sistema de barras que se encuentran en un solo plano. Todas las barras están en un solo plano, menos una que sale de ese plano. Ese miembro es miembro de fuerza cero. Si acaso ese nudo no es apoyo o no le llega ninguna carga, ningún tipo de carga. Ese es miembro de fuerza cero. Si a un nudo de la estructura tridimensional, si a un nudo llegan, coinciden, concurren un número determinado de barras que se encuentran en un solo plano y existe una barra que sale de ese plano, no necesariamente en una dirección perpendicular, en cualquier dirección. Entonces ese miembro es miembro de fuerza cero. ¿Listo? Sí. Tienen que recordar sus conceptos, no se olviden porque no me van a decir que están venciendo sus materias solamente para salvarlas, para vencer el semestre y después, ¿qué van a hacer, jóvenes? ¿Ah? ¿Qué van a hacer? Voy a ser capataz, pues en una obra. Eso no es ser ingeniero, jóvenes. Capataz de una obra no es sinónimo de ingeniero. Sigamos con el problema. Estoy planteando el problema. ¿Qué pasa con esto? ¿En qué estábamos entonces? Me dicen, determine si el perfil canal número 12 en el elemento KD, por supuesto, es el adecuado. ¿En qué hemos quedado? Aplicando mis conceptos de isostáticas, determino la fuerza en la barra KD. Método de las secciones, no hay mejor cosa. No hagan nudos porque es largo. Determino, pues en la barra KD, por decir algo, es 20 kilonewtons. Me estoy inventando 20 kilonewtons. Puedes suponer. Enseguida voy a calcular. Yo quiero que piensen. Luego, ¿qué hago? Determino, como quiera que esta fuerza de 20 kilonewtons es el actuante en la barra KD, determino el esfuerzo actuante en la barra KD. Esfuerzo actuante. Es la fuerza actuante en la barra KD dividido entre el área de la barra KD. Como conozco qué número de perfiles, voy a determinar su área. Y aquí coloco, calculo. ¿Qué hago ahora? Debo calcular el esfuerzo admisible por estabilidad de la barra KD. Todo de la barra KD. ¿De qué manera? Coeficiente de reducción o coeficiente de pandeo por el sigma admisible del material de esa barra que conozco.
Aquí está, 160 megapascales. ¿Cómo determino phi? Como conozco el perfil, conozco Rx, I sub X, I sub Y, Rx, Ry, con el R mínimo calculo la relación de esbeltez, K por L sobre R mínimo. Y con este valor calculado me voy a tablas y determino phi. Con phi determino el esfuerzo admisible por estabilidad y lo comparo. Si el esfuerzo admisible por estabilidad me sale 25, no. Digamos que esto está el área 2 centímetros cuadrados, me inventaré para no ser largo. 20 entre 2, 10 kilonewtons sobre 10 kilopascales, ¿verdad? No, 10 kilonewtons sobre centímetro cuadrado es el esfuerzo actuante, 10. Y resulta que me da el esfuerzo admisible por estabilidad 10 kilonewtons sobre centímetro cuadrado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es adecuado o no es adecuado? Es adecuado. Es adecuado, pero yo diría entre comillas demasiado adecuado. No es adecuado. 10 a 25 hay mucha diferencia. Partiendo de ese más menos 5%, digo, mi barra está sobredimensionada. Por lo tanto, si está subdimensionada o sobredimensionada, no es adecuada. Pero digo, va a aguantar y demasiado bueno para aguantar porque puede soportar 25 y está soportando 10. Pucha, demasiado sobredimensionado. Eso se trata, de eso nomás es. Lo resolvemos. Cálculo de reacciones. Esta es mi parte estática. Cálculo de reacciones. No puedo ir avanzando. A ver, corten donde corten acá, siempre van a aparecer un número excesivo de barras. Aquí están los miembros de fuerza cero. Corten donde corten, siempre voy a necesitar información. Por eso hemos calculado reacciones. Si hacemos sumatoria de momentos respecto a un eje que pasa por A, puedo determinar esta reacción vertical en B. ¿Por qué? Porque este elemento BD, ¿qué tipo